El segundo, la segunda idea que vamos a compartir en el día de hoy tiene que ver con los costos de distribución. Recordemos que las empresas tienen unos costos muy altos en distribución. Se dice que el 20% de los costos de las empresas son los costos logísticos. En los costos logísticos van el costo de distribución, que es el 80% prácticamente de los costos logísticos, los costos de almacenamiento de inventarios que hablamos anteriormente, y los costos de transporte. Entonces debemos tener muy en cuenta que los costos de transporte y distribución son los más altos. Entonces, ¿cómo los podemos controlar? Y ahora, después de la pandemia y en pandemia, pues muchas empresas tuvieron que implementar el área de transporte. Algunas no la tenían, otras se las cedieron a las empresas de mensajería, pero lo cierto es que esto ha venido generando una serie de dificultades e inconvenientes en todo el manejo de la distribución por costos, por los altos costos que se están presentando a las empresas por el transporte, porque se volvió un problema de costos para las empresas todo el tema de distribución, porque hoy ya por la pandemia muchos de nosotros no acostumbramos a que el producto nos lo entregue en nuestro domicilio. Y ese es otro tema también un poquito difícil. Un saludo a Lilian que se encuentra con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Y entonces eso tendríamos que mirar y analizar varios aspectos a tener en cuenta. ¿Qué es y cómo podemos nosotros mejorar ese tema de la administración de los costos de distribución, que son altos y podrían afectar un poco ese tema? Muy bien, entonces vamos a hablar de tres aspectos importantes en esta idea para mejorar los costos logísticos en compras desde la distribución. El primero es la optimización de la flota, cómo mejorar la flota de transportes. Dos, la eficiencia en la entrega. Y tres, cómo el manejo de empaques y embalajes. Entonces, es importante que tengamos muy claro esa oportunidad de manejo de los costos de distribución. Como les decía, los costos de distribución son realmente altos para las empresas, entonces hay que buscar una optimización, buscar una forma de que las empresas puedan controlar esos costos, puedan mejorar. Y un tema es las rutas de los carros. Hay empresas, alguna vez hicimos un estudio muy importante por una empresa acá en Medellín, de Colanta, que tenía en esa época más de 185 rutas diarias que salen a la ciudad. Entonces encontramos que habían unos costos altos de la empresa en la distribución. Como esta empresa en aquella época pagaba por horas de la ruta, entonces encontramos que un 25% de los tiempos era un tiempo que se consideró ocioso, porque los conductores hacían casi un doble recorrido en ir a entregar la mercancía y después volvían a cobrar el producto. Entonces se hacía, entre comillas, una buena recaudación, porque como las ventas son de contado, pero habían tiempos de demora y un 25% en 180 rutas diarias, eso al final de un año era un dinero bastante grande. Entonces es ahí donde definitivamente es muy importante que tengamos muy en cuenta de cómo optimizar la flota. Y la optimización de la flota no solamente es de tener carros buenos, es en la optimización de los tiempos de las rutas, también en el diseño de las mismas rutas. Hoy nos podemos apoyar mucho en algunos software especializados que, e incluso con georreferenciación, nos entregan la ruta ideal para que el conductor salga. También en tiempo real podemos apoyarnos de unas rutas que nos dan el tema de la dirección, las direcciones que debe tomar cada vehículo en ese momento que hay menos congestión o hay vías que pueden apoyarlo. Entonces, la optimización de la flota es muy importante también desde los recorridos que tienen que hacer, como la calidad de los vehículos, que estén en óptimas condiciones, que sean vehículos que no consuman tanto combustible y todo lo demás. La segunda aspecto a mirar es el tema que tiene que ver con la eficiencia en la entrega. Ahí es muy importante también lo que hablábamos en el sentido que en los tiempos para entregar cada uno de los pedidos casi están cronometrados, y si los conductores auxiliares por algunas circunstancias se demoran, especialmente en esta época donde las ciudades están tan congestionadas con muchos vehículos, eso es otro tema también, porque muchas veces no solamente los
famosos tacos que se presentan en las vías, sino también porque los clientes necesitan que su producto les llegue en óptimas condiciones. Alguna vez hicimos un estudio en la famosa TAT o tienda a tienda y encontramos que la competencia para muchas empresas que venden productos de consumo masivo para a los tenderos no era el mismo producto. Por decir algo, la competencia Postobón no era Coca-Cola directa. La competencia Postobón podría ser el señor de la carne o de los lácteos o el de los refrigerados que llegó más temprano a llevarle el pedido al tendero y el tendero pagó de contado y cuando llegaba el pedido del Postobón o de Coca-Cola no tenía dinero para pagar. Entonces se volvió también una competencia de servicio. Entonces estas empresas han venido unos estudios muy milimétricos donde ya por cultura el pedido de Coca-Cola va a llegar, por decir algo, entre 9 y 9 y media a la tienda cada vez que lo visita. Las 2 o 3 veces. El de Postobón llega, por decir algo, de 8 y media a 9. Tiene unos rangos de tiempo muy cortos porque van acostumbrando y eso se vuelve cultura para el tendero. Dice, que Postobón llega a las 8 y media y me toca tenerles dinero porque me interesa más Postobón hoy que Coca-Cola. Entonces la competencia no es tanto por el producto similar, sino por el servicio de la entrega para que haya liquidez para el tendero y tenga el dinero disponible para poder pagar. Entonces, ese es otro tema también eficiente en la entrega, en las cantidades, en la oportunidad que le llegue al cliente. No es lo mismo que le llegue a un tendero un pedido de estas empresas antes de las 11 de la mañana, que le llegue a las 3, 4 de la tarde cuando ya los clientes de la tienda no van. La mayoría de las ventas en las tiendas las hacen antes de las 11, 11 y media de la mañana y después de las 4, 5 de la tarde, de 5 a 7, 5 a 8, dependiendo. Entonces, todos esos son factores que hay que tener en cuenta en la diferencia, en la distribución y en la eficiencia en la entrega. El tercer aspecto a tener en cuenta es el tema de empaques y embalajes, que va de la mano también cuáles son los empaques ideales para el cliente. Los costos de empaques y embalajes son muy altos para las empresas, no solamente para la empresa que produce, sino también para el transporte, porque si son embalajes, por decir algo, de volúmenes mayores, entonces va a ocupar más espacio y hace que ese espacio se vuelva costoso. Un saludo también a Estrategia Ede, que nos encuentra con nosotros. Eso también es importante tener cuidado con el tema de los empaques, de los embalajes, que sean los ideales para cada tipo de transporte. Entonces, y optimizar ese cubicaje. Recordemos que cuando nosotros utilizamos transportes o encomiendas, miden las dos variables, cubicaje o peso, y se van por la que más beneficio le traiga a la empresa transportadora. Entonces ahí es donde el empaque juega un papel importante o el embalaje. Lo mismo el empaque ideal para el tipo de producto que se da, para que de esa manera el producto llegue en óptimas condiciones hasta el cliente final. Entonces, cuando estamos hablando de costos logísticos, que es la segunda idea que estamos compartiendo, vamos a tener en cuenta los aspectos de la optimización de la flota, la eficiencia en la entrega y empaques y embalajes para mejorar los costos logísticos desde el área de compras. Entonces yo tengo una opción también importante que es hablar con mi proveedor cuando voy a comprar y decirle, usted me podría ofrecer este y este tipo de empaque y embalaje o esta presentación. Hay muchas empresas que mandan a hacer presentaciones exclusivas para ellos. Entonces el proveedor está dispuesto a hacerlo si son volúmenes importantes, volúmenes que le puedan favorecer, y eso es parte también del proceso que se tiene en la negociación y que es importante que lo podamos tener. El tercer aspecto a tener en cuenta de la tercera idea que estamos compartiendo en el día de hoy es cómo llevar la empresa a la cultura del Lean Management o la reducción de las tareas que no aportan valor. Es cómo lograr hacer todo lo más sencillo posible, milimétricamente sencillo, a que no hagamos cosas que generan costos. La idea de hoy de las empresas es cómo eliminar todas aquellas tareas que generan costos y solamente dejar las tareas que le generan valor en su proceso. Es un tema un poco complejo, pero tenemos que buscar y estudiar cómo llegar a